Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, su programa de salud, como no puede ser de otra manera, de Correo Televisión, la televisión del Grupo Correo Gallego, en el que siempre, por lo menos siempre, lo intentamos. Intentamos traer temas que resulten de su interés para su propio cuidado. Así que, sin más preámbulo, sumario y comenzamos. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a una ginecóloga de HM Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre cirugía endoscópica. Y por último, recibiremos un consejo desde HM Rosaleda. Ya lo ven, cirugía endoscópica aplicada a la ginecología. Y vuelve a estar con nosotros la doctora Elena Muñozuri, ginecóloga de HM Rosaleda. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer estar aquí nuevamente. Y bueno, ¿qué es esto de cirugía endoscópica ginecológica? Pues la cirugía endoscópica se hace en otras especialidades y es operar en cavidades que a priori no están creadas, no tienen una cavidad realizada y realizarla artificialmente, ya sea con líquidos o sea con gas. Nosotros en ginecología lo hacemos en el interior del útero mediante la histeroscopia, que aplicamos un líquido para distender la cavidad uterina y poder ver el interior. Y lo hacemos en el abdomen con gas para distender la cavidad abdominal y poder intervenir los órganos del abdomen. O sea que lo que hacen es, en el caso del abdomen, es hincharlo mucho. Hincharlo, exacto, ¿no? Para separar la pared abdominal de los órganos internos para poder trabajar en ella. Y con pequeñísimas incisiones, ¿no? Pequeñas, sí, son muy pequeñitas, entre 5 milímetros y 12 milímetros las mayores, 3, 4 incisiones, dependiendo del tipo de cirugía, para poder intervenir, y con ello pues podemos hacer histerectomías, que es quitar el útero, miomectomías, que es quitar miomas, o trabajar sobre los ovarios en distintas patologías ováricas. Más o menos ya lo está avanzando. Sí. ¿En qué casos se utiliza esta técnica? Que me imagino que además es mucho más agradecida y sobre todo, o sea, no solamente para el equipo médico, sino también para el paciente, porque evitamos lo que es el método tradicional, ¿no? Claro. A ver, es una cirugía, la ventaja de la cirugía endoscópica es que es menos agresiva para el paciente. Su posoperatorio es mucho más corto, se va para casa antes, la pérdida sanguínea es menor, la necesidad de analgesia posterior es inferior. Lo único que es superior es el tiempo quirúrgico, que normalmente sí que es superior a una técnica tradicional abierta, en la que tenemos que abrir el abdomen. Después también hay muchas menos adherencias, es decir, menos fibrosis postquirúrgica, por tanto realmente para el paciente es una técnica mucho mejor. Que un poco tenemos un ejemplo, ¿no? Sí, en esta diapositiva. Esa sería la luz, que es la que entra por el ombligo con la cámara,
y después el material pues, por distintas incisiones, que son puertos quirúrgicos para introducir el material y poder manipular las vísceras y extraer lo que queramos extraer o manipularlo como precisemos. ¿Se conserva la fertilidad cuando se recurre a cualesquiera de estas técnicas? Depende un poco de lo que hagamos, depende de lo que hagamos, claro. Por ejemplo, una de las más habituales son los quistes de ovario, en la que se intenta solamente quitar el quiste, intentando conservar la mayor cantidad del resto del parénquima ovárico, el resto del ovario, para que toda la capacidad reproductiva de esa mujer quede conservada. Sí. Después, evidentemente, si hacemos una histerectomía, pues, por cualquier motivo, pues evidentemente esa fertilidad queda anulada, ¿no? ¿Está contraindicado en alguna paciente? Hay algunas pacientes que no se les puede realizar cirugía endoscópica, ¿Por qué? sobre todo cuando tienen problemas a nivel pulmonar, de soportar las presiones intraabdominales importantes, pues eso, patologías pulmonares, patologías crónicas, en pacientes sobre todo más ancianas, pues a lo mejor podría estar contraindicado. Una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, es la operación en pacientes obesas. Las pacientes obesas sometidas a una cirugía abierta tienen más riesgos todavía que una paciente delgada, tiene más riesgos de infecciones y con la cirugía endoscópica esto disminuye. La recuperación imagino que es más rápida, sobre todo porque bueno, si quedan, claro, pues esas pequeñas incisiones pequeñitas, esas pequeñas cicatrices a raíz de esas incisiones tan pequeñas, pues la recuperación bueno, realmente es muy llamativa la diferencia entre una recuperación, una histerectomía habitual abierta a una histerectomía laparoscópica. No tiene nada que ver, frente a 3-4 días de ingreso, en una abierta a 24 horas de ingreso. Algunos hospitales están empezando a hacerlas casi en régimen ambulatorio, o sea que no. O sea que se hace y se puede ir la paciente para sí, casa. En la patología ovárica ya lo hacemos de forma habitual. Nosotros las histerectomías les damos el alta en 24 horas, pero hay centros que incluso lo están implementando para hacer estas cirugías en menos tiempo. Sí. ¿Hacia dónde evoluciona esta técnica? La evolución ahora es para intentar hacer la mayor cantidad posible de cirugías por vía endoscópica y endoscopia y robot, ¿no? El otro punto es hacerlo con un robot. Los robots que tenemos ahora mismo es el Da Vinci, que es el que más suena, incluso sale a veces en la televisión. Sí. Y realmente no deja de ser una prolongación de la cirugía laparoscópica. No es ni mejor ni peor que una cirugía laparoscópica convencional. Sí que es una cirugía más cómoda con un robot para el propio cirujano, porque no estás encima del paciente operando, tú estás en una esquina del quirófano operando y son los brazos articulados los que tú mueves como a través casi de un videojuego y son ellos los que están encima del paciente. Entonces para el cirujano pues realmente es más cómodo pasarse 4 horas operando si no estás lavado, incluso porque no tienes por qué estar lavado. Claro, ¿no? efectivamente. Entonces es mucho más cómodo Todo la se cirugía simplifica. robótica. Sí que es verdad, sí. Y me imagino que además, bueno, pues me imagino que esa además es la primera opción, ¿no?, que le plantean a la paciente en el caso de tener que Nosotros en nuestro centro sí procuramos que sea la primera opción, sí. Y si le dan a elegir, hay gente que opta un poco por lo tradicional. Yo creo que, hombre, si se explica, la paciente es candidata a una cirugía endoscópica, yo creo que de inicio tienes que intentar siempre hacer una cirugía endoscópica si es posible, porque la evidencia científica nos dice que es mejor para la paciente. Entonces, ante eso tienes que intentar hacer siempre lo mejor para la paciente, que después no se consigue por múltiples motivos, pues siempre se puede recurrir a una cirugía abierta, esa opción siempre la tenemos ahí. A veces a lo mejor, por ejemplo, es una pregunta que se me acaba de ocurrir. Si una paciente tiene un quiste, por ejemplo, que está en el ovario, ¿alguna vez han tenido que a lo mejor extirpar ese ovario cuando no tenían pensado hacerlo? Sí, en alguna ocasión ocurre. Sí. O sea, es un riesgo que también
Sí, se a ver, corta, ¿no? y la paciente cuando entra en un quirófano para quitar el quiste de ovario tiene que saber que existe la posibilidad de que se tenga que quitar el ovario. Se intenta siempre que eso no ocurra, porque de esa manera conservas mayor cantidad de ovocitos, de óvulos para esa paciente, pero a veces ocurre o se produce un sangrado, una hemorragia que no puedes controlar de otra manera y que terminar quitando el ovario. No es lo habitual, pero puede ocurrir, sí. Sí, sí. Pues nos vamos entonces a que los espectadores sean ellos los que pregunten, doctora. Perfecto, María. Les recuerdo, como cada semana, que pueden enviar todas sus preguntas, todas sus consultas a nuestro correo electrónico afalandodesaúde@correotv.es, o si no en Facebook y en Twitter, las redes sociales por excelencia, pues ahí también nos pueden encontrar. Comenzamos. Venga. Pepa de Ames pregunta si en este tipo de operaciones la anestesia puede ser general o local. En la que más hemos estado hablando, que es la laparoscópica, Sí. la anestesia siempre es general, porque bueno, requiere siempre controlar muy bien la vía aérea por esa presión abdominal que estamos aumentando. La histeroscopia, en el que hablamos un poquito menos, que es la que introducimos el endoscopio en el interior del útero, se puede hacer incluso sin anestesia, sin ningún tipo de anestesia. Cuando es simplemente diagnóstica, es entrar, ver cómo está la cavidad y hacer pequeña intervención. Si necesitamos hacer una intervención mayor, incluso en la histeroscopia, podemos utilizar una anestesia regional, tipo una epidural. Si la paciente tiene implantado el DIU, por ejemplo, Sí. y tiene que recurrir a la histerectomía, imagino que tienen que quitárselo o Tampoco no es necesario, no es necesario, no tendría por qué ser necesario. Marta de Santiago pregunta si una persona se somete a una intervención de este tipo, ¿puede volver a recurrir a ella si es necesario? Es decir, Sí. O sea, no es como las cesáreas, que parece que hay un límite, ¿no? No, aquí no hay ningún problema. Se puede intervenir, incluso puedes tener una intervención laparoscópica de ginecología y al cabo de unos años de cirugía general por una vesícula o por una apendicitis. Sí, eso no hay ningún problema. O sea, altamente recomendable. Sí, si te tienen que intervenir, mejor que si puede ser laparoscópico, sí. Pues dicho esto, nos vamos ahora a HM Rosaleda a recibir un consejo de la unidad de enfermería. Son Adriana Fuentes e traballo como enfermeira en HM Rosaleda. A diabetes é unha enfermidade que pode causar alteracións a nivel nervioso e a nivel circulatorio. Por iso, temos que ter moi en conta as consecuencias que isto pode ter a nivel do noso corpo, en especial dos nosos pés. Por iso é importante seguir unha serie de consellos. Primeiro de todo, non camiñar nunca descalzo, xa que como hai alteración a nivel nervioso, a sensibilidade dos nosos pés está alterada e pode ser que non notemos pois diferentes obstáculos ou obxetos que poden estar no chan e que podemos pisar. Isto pode formar feridas que poden chegar a formar úlceras ou problemas de máis gravidade. Ademais disto, hai que ter moito cuidado coa higiene dos nosos pés. Debe ser un lavado diario, con xabón suaves e auga tibia. Debemos de probar sempre a auga coa man ou co cóbado antes de introducir os pés, xa que, como dixen antes, a sensibilidade dos mesmos está moitas veces alterada. Despois o secado ten que ser con toques suaves, non frutar moi vigorosamente, xa que podemos levantar a pel e formar así feridas. E, sobre todo, ter moito cuidado co secado da zona interdigital, porque esta non pode quedar húmida. Por outra parte, o cuidado das uñas tamén é moi importante, xa que estas deben ser cortadas de forma recta e non curva. E se queremos perfeccionar esas zonas que quedan en punta, pois sempre utilizar unha lima ou algo polo estilo para non producir feridas na zona externa da uña.
Tamén é importante o uso de cremas hidratantes ou locións para previr grietas e a piel seca nos pés, xa que isto sempre é algo que axuda a formar feridas e demais. Tamén, como consellos a maiores, pois evitar o tabaco, deixar de fumar, xa que altera a circulación, e tamén a obesidade, é dicir, de levar unha dieta máis equilibrada e deixar de lado pois esas comidas, esos alimentos pois que axudan a esta enfermidade. Por último, xa, falar un pouco do calzado, xa que o calzado non pode apretar moito o pé, ten que quedar máis ben frouxo, e de mercalo debe ser mellor cara a última hora do día para que o pé este máis hinchado e despois non provoque rozaduras e demais. E sempre buscar dentro dun mesmo a nosa propia comodidade. Pues recibido el consejo, ahora lo que tenemos que hacer es asumirlo, interiorizarlo y nos vamos a casa, no sin antes despedir, por supuesto, a nuestra invitada de hoy, a la doctora Elena Muñozuri, ginecóloga de HM Rosaleda. Gracias una vez más por venir, doctora. Muchas gracias, María. Esperemos, como siempre decimos, que vuelva pronto, porque además normalmente los espectadores cuando viene siempre piden que regrese cuanto antes por lo bien que se explica. Pues se lo digo muchas de verdad. gracias. Gracias. Y a ustedes les tengo que desear una muy feliz semana, que sean sobre todo, como siempre, muy felices. Y tengo que hacer una referencia, no me puedo olvidar, antes de marcharnos. Hoy tenemos un regidor muy especial, que se llama Andrés, que está ahí vigilándonos y controlándonos. Así que le vamos a dar las gracias y le vamos a decir que también vuelva pronto. Y como siempre, a ustedes el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.